Bienvenidos al Dado Malito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a jugar pues un juego que no había traído y ya tenía muchas ganas, que es el B17 Flying Fortress Leader, vamos, el B17 Leader de toda la vida. Es un juego solitario de Draco Ideas, ¿vale? Está pues la segunda edición del reglamento. Y bueno, hay unas pequeñas matizaciones y demás que la podéis encontrar en la BGG, ¿vale? Que no está en el reglamento original del juego. Lo descargáis, lo imprimís y ya está, ¿vale? O si no, lo tenéis en PDF y punto. Bueno, comentaros, juego en solitario, como ya he dicho antes, de lo que trata es de la Segunda Guerra Mundial. Y qué deciros, pues que hay que luchar contra los escuadrones de la Luftwaffe y además pues hacer ciertas misiones y muchas cositas que van saliendo pues a medida que vayamos jugando. El juego tiene un montón de reglas, ¿vale? El juego, hay que decirlo, que es en ese aspecto contundente, ¿vale? Tiene un juego que tiene bastante chicha. Yo he elegido una misión corta, que es la prioridad Ubud. Después está la siguiente, que es que empieza la ofensiva, que ya empezaría con todo: aeródromos, fábricas de aviones, inicio del teatro mediterráneo, teatro US. Ya sabéis que a mí me gusta empezar siempre por el principio de cada juego, porque joder, para eso se han hecho la campaña 1, campaña 2, etcétera, ¿no? Para empezar poco a poco. Bueno, ¿cómo se juega esto? Pues esto se juega con una serie de cartas, de las cuales aquí disponemos de nuestros escuadrones, de aquí, es decir, desde la derecha hasta aquí, ¿vale? Tenemos bombarderos y esto de aquí es un caza. ¿Veis aquí que tiene esto rojo? Esto rojo indica que es un comandante americano, que es Anderson, que viene aquí. Vale, mirad. Yo es que he elegido el Spitfire y aquí tenemos el comandante. Si os fijáis en la parte de abajo nos dice el comandante que podemos elegir de manera gratuita, porque ya viene con este escuadrón, así que súper chachi. Es que tiene muchas cosas, no sé ni por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Bueno, a ver, como veis aquí faltan cartas, ¿vale? Para aquellos que ya sabéis jugar, bueno, pues estáis viendo que faltan cartas, bueno, pero faltan cartas debido a que en la prioridad, o sea, en este escenario no se requieren. Aquí solamente se requieren los escuadrones de la Luftwaffe, que requieren de 9, que ya están colocados, y ahora os voy a matizar una cosita. ¿Cómo se coloca los escuadrones de la Luftwaffe? Bueno, pues hay que lanzar los dos dadetes, el negro y el azul, y dependiendo de lo que salga, por ejemplo, sale un 2. Bueno, pues habría que buscar el 2, que no sé dónde está. Pues 10, el 6, no tengo ni idea dónde está el 2. Aquí, ¿vale? 3, 2. Aquí, pues pondríamos un escuadrón de la Luftwaffe y así hasta completar los 9. Los aeródromos de la Luftwaffe, estos son cartas, ¿vale? Habría que sacar tantas cartas como ponga aquí y ya está. Y con ello, pues también habría que poner para las fábricas de aviones, que viene abajo, pues tendremos que poner aquí fábricas de aviones. Como no lo hay, pues nada, ¿vale? Nada. Inicio del teatro mediterráneo, son unos tokencitos que debemos de poner aquí, ¿vale? Que eso lo tengo yo por aquí, ¿vale? Que son estos, vale. Mirad, teatro, bueno, esto es un +2 y demás, pero vamos, que esto iría teatro de la URSS, que vendría aquí, ¿vale? En alguno de estos. Ya os digo que el propio escenario os dice dónde debe de colocarse cada tokencito de cada teatro. Fenomenal. Fenomenal. Este de aquí, por supuesto, para indicaros, este de aquí es el teatro Eto, ¿vale? Para que os hagáis una pequeña idea, y si veis el manual, por lo menos que sepáis que este es el teatro Eto. Bien, más cosas. Aquí, esto es cuando se va hacia la misión y salen los bandidos, es decir, los malos malosos. Bueno, pues hay que colocar aquí nuestros aviones y los aviones de los bandidos, que se llaman, de la Luftwaffe. Vale, aquí tenemos el año en que vamos a jugar, aquí las semanas y aquí el mes, ¿vale?
Si os fijáis, este mes es el mes de agosto, tiene 4 semanas. Enero, por ejemplo, tiene 2 semanas. Y noviembre, por ejemplo, tiene 3 semanas. ¿Por qué eso? Bueno, porque hay semanas en ese mes que es imposible volar. Ya sea por lluvia, ya sea por nieve, ya sea por... Bueno, al fin y al cabo, por las inclemencias del tiempo que lo impiden, ¿vale? Por eso, algunos meses tienen más semanas y otros tienen menos. Bueno, pues este escenario solamente tiene 4 semanas y una vez que finalice el mes, pues ya se acabó la partida. Hacemos recuento de puntos y para adelante, y a funcionar. Aquí tenemos el comandante alemán, ¿vale? Que los comandantes alemanes pues tendremos que sacar uno y arreando. Y arreamos, que es gerundio. Que lo colocamos aquí, alemán, aquí las fábricas de aviones, aquí aeródromos objetivos. Y aquí tenemos las cartas de evento, que las cartas de evento las utilizamos cada vez que nos movamos, ya sea ir hacia el objetivo o a la vuelta. Tenemos por aquí también objetivos tácticos ETO, que son objetivos normalmente terrestres, por ejemplo, atacar unos tanques, atacar a unos transportes, cositas así, ¿vale? Esto es de la reserva de la Luftwaffe. Y esto es la tecnología alemana, que ya veremos si sale alguna tecnología, que no creo, porque aquí, como es solamente un mes, las tecnologías de la Luftwaffe aparecen a partir de, bueno, pues 2 o 3 meses en adelante. Es decir, si robamos ahora un comandante alemán y dice que tiene una tecnología, pues esa tecnología la tendríamos que robar, que no sé si las tengo yo por aquí las tecnologías. Estos son tácticas. No sé dónde tengo yo las tecnologías, son verdes. Aquí están las tecnologías, vale. Robaríamos esta tecnología, por ejemplo, y pone aquí 2 meses. Bueno, pues significa que como estamos en el mes de agosto, pues 1 y 2. O sea, saldría en octubre. Y una vez que esté hecho esta tecnología, le daríamos la vuelta y la ponemos aquí en la tecnología alemana. Y a partir de ese momento los alemanes van a tener, pues fijaros que tiene más 2 meses, 4 máximo, activo ME262. Y esto es un avión seguro, ¿vale? Esto es un avión seguro. Vale, las tecnologías, las tácticas y demás están todos en el reglamento, ¿vale? En el reglamento hay un apartado específico, lo digo porque es que aprendérselo es una locura, porque son muchos. Ya puedes dedicarte solamente a este juego, o sea, toda una vida solo a este juego, porque tiene aquí un mogollón de cosas. A ver, aquí os enseño, a ver, un momento, que no necesito yo aquí tanto papel. Lo tenemos, mirad, aquí tenemos las tácticas, ya os digo, no hace falta que lo aprendáis todo, ¿vale? Aquí nada, vale, aquí tenemos las tácticas, aquí tendremos lo que hace el incendio, los suministros, construir fábrica, bandidos, todo lo que hace cada tokencito, todo lo que hace cada táctica, todo lo que hace cada tecnología alemana, todo lo tenemos aquí, ¿vale? Ya os digo, lo vuelvo a repetir, no hace falta que lo aprendáis, simplemente lo tenéis por aquí apuntado, lo consultáis cada vez que os salga y apañado. También me he hecho yo en la BGG con un resumen que han colgado, no me acuerdo a quién, así que perdóname si estás viendo este vídeo, perdóname que no te nombre porque no me acuerdo de tu nick. Y preparación de la campaña, vamos, este resumen está súper bien, son 19 páginas. Lo que pasa es que, claro, mi impresora no es duplex, con lo cual no he podido hacerlo a doble cara. Pero bueno, lo suyo sería hacerlo a doble cara y os quedaría súper chulo y seguís el resumen este y ya sabéis jugar. O sea, este resumen está muy bien, muy bien. Bueno, más cositas. Los avioncitos de la Luftwaffe. A ver, tenemos aquí... aquí no. Tenemos aquí una serie de aviones que no debemos de jugar a menos que usemos la variante de veteranos y novatos por parte de la Luftwaffe, de los bandidos, que son los aviones J y los aviones S, ¿vale? Estos, perdón, los aviones J y los aviones S no. Los aviones estos que tienen aquí una franja verde y los que tienen una franja negra, perdón. Los S y los J son otra cosa, ¿vale? Son de otro tipo de tecnología. Vale, pues tenemos por aquí no
no ajusten, no ajustado, ¿vale? No ajustado. Bueno, tenemos aquí una serie de cositas. Doble mantenimiento, patatín, patatán. Bueno. Hay aquí un montón de escuadrones y un montón de cositas. Objetivo táctico, ¿vale? Esto es lo que yo os decía de los ETO, que son tropas terrestres al final, ¿vale? Esto es todo ataque terrestre. Y cositas así. Bueno, lo dicho, no os hace falta que os aprendáis los tokens, que no hace falta, ¿vale? También tenemos un token de día, pero el token de día se utiliza para una misión específica, ¿vale? Que eso va directamente en la carta de misión, en la tarjeta de misión, que no lo tengo yo ahora mismo fuera, porque la he guardado en la caja, pero vamos, que aquí está. Tenemos aquí los contadores de fábrica de aviones, que en este escenario no se utilizan. Tenemos por aquí los tokens de impacto hacia el objetivo y ya está, ¿vale? Y aquí tenemos las bombas, que todavía no las he comprado ni he hecho nada. Bueno, más cositas. Tenemos aquí para las misiones secundarias. Aquí pondremos los objetivos secundarios y aquí el objetivo que vamos a realizar. Si veis, aquí ya tengo desplegados los objetivos. Los objetivos que yo ya tengo desplegados vienen aquí, en la tarjeta de la campaña esta, que dice: roba 3 objetivos U-Boot del U01 a U04. Ya lo tenemos por aquí. Y después me dice que roba 3 objetivos a fábrica de aviones, que ya los tengo robados aquí. Esta es la fábrica de aviones, ¿vale? Que es los AC01 o 02 o 03, etcétera, ¿vale? 1, 2 y 3. Y ahora 3 objetivos de aeródromo en el despliegue inicial, que los aeródromos son AF, lo que sea. Pues yo tengo 1, 2 y 3, no me complica la vida. Bien, tenemos aquí otra regla especial que dice que obtienes el doble de puntos de victoria por los objetivos U-Boot y un -2 a la tirada de respuesta de la Luftwaffe, que ya veremos qué es el tema de la respuesta, ¿vale? Venga, fenomenal. Pues ¿dónde puedo dejar yo esto? Pues mirad, podemos dejar esto aquí y así lo tenemos presente. Así ya lo tenemos aquí presente, ¿vale? Venga, comentaros también que tenemos una hojita de registro del jugador, esto da para 2 meses, en el cual, bueno, pues apuntaremos los comandantes que tenemos y los grupos que están asociados a cada comandante también. También tenemos el nivel de cada uno de nuestros escuadrones. Tendremos también aquí una zona para los puntos de experiencia que ganemos. También tendremos si tienen resistencia o no tienen resistencia nuestros aviones. Puntos de experiencia del grupo. También tenemos aquí las misiones, el objetivo, si ha sido el objetivo destruido y la semana. Aquí pondremos la campaña, el año, mes de inicio, puntos iniciales, puntos semanales y punto de reemplazo del mes. ¿Vale? Y aquí hacemos el conteo, no tiene mucha historia, ¿vale? En este caso no lo voy a utilizar porque como es solamente un mes, pues no haría ni falta, ¿vale? Bueno, comentaros antes de continuar y empezar, más bien antes de empezar, voy a coger esta carta de aquí, por ejemplo, ¿vale? Este grupo. Como veis aquí hay un grupo que pone ya novatos. Cada grupo de avioncitos, ¿vale? En este caso es el Death Dealer, pues ¿qué es lo que pasa con este cacharrito? Bueno, pues que tiene 3 cartitas asociadas. Se representan los niveles desde recluta hasta as. Vale, lo tenemos por aquí. ¿Qué es lo que significa ir desde recluta hasta as? Bueno, pues cada vez que vas cogiendo experiencia puedes subir de nivel el avioncito, es decir, que lo mejoras, ¿vale? Entonces, cada vez que lo mejoras, aquí tiene una serie de parámetros que esto irá mejorando pues con cada subida. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Aquí pasa de más 6, o sea, de 6 o más a 5 o más. Pero esto se utiliza para la formación, que solamente la formación se rompe si hay un evento que te indica que debes de tirar el dado para ver si esa formación pues se va al garete. Las cartas están compuestas también por bajas. Al llegar a 16 bajas, la unidad queda completamente destruida o el grupo queda completamente destruido. Un grupo son de 48 aviones aproximadamente. Las bajas, por ejemplo, en este caso de 0 a 4 es apto, significa que, bueno, va a tener un ataque lento, significa que ataque aéreo va a tener un +2 y ataque terrestre va a tener un -1. Bueno, una pena, pero bueno, también hay que decir que es novato. Esto a medida que va subiendo de nivel, pues va mejorando. Por ejemplo, ya cuando es promedio va a tener un +0, ¿vale?
estamos viendo por aquí, tendría un más 0. En este caso es un más 1, o sea, un menos 1. Bueno, cuando tiene 5 u 8 impactos, está fatigado, sería lento igual y tendría un más 1 al ataque aéreo y un menos 3 al ataque antiaéreo. Y aquí ocurre una cosita curiosa, y es que cuando ya pasa de 9 en adelante, de 9 hasta 15, está ya no apto. Eso significa que este avión no puede salir a hacer pues cualquier tipo de misión, ¿vale? Quedaría en el aeródromo y no podría irse a ningún lado. Con lo cual, si este no puede realizar una misión en esa semana, pues recuperaría 3 puntos de bajas. Bueno, recuperaría 3 impactos. Ya está. 3 puntos de baja suena raro, o sea, recupera 3 impactos. Bueno, ¿cómo sé cuándo puedo tener novatos? ¿Cuándo puedo poner, pues, yo qué sé, reclutas o puedo poner promedio, etcétera? Bueno, pues en la propia hoja de campaña, si soy capaz de cogerla, ya os lo pone. Dice, reclutas puedes tener 2, novatos puedes tener 2, promedio puedes tener 1. Y aquí viene un asterisco. Esto significa que si tú coges un grupo más o varios grupos más, van a ser novatos. Van a empezar como novatos. Más cositas. Empezamos con 60 puntos iniciales, que ya viene por aquí, y los puntos por semana son 18. Los puntos iniciales yo me he gastado los 60 en conseguir, pues mirad, un caza, el Spitfire, ¿vale? Que ya lo habíamos visto antes, junto con este capitán que da para interceptar al bandido un más 1, así que fenomenal, que ya iremos viendo. También tenemos por aquí su fichita. Este es un promedio, le he puesto este como promedio y no me he complicado la vida. De 0 a 7 es apto, ¿vale? Y de 8 a 10, bueno, pues fatigado. Tiene un más 2 al ataque antiaéreo, así que fenomenal. Después tenemos por aquí Berlin Sleeper. A ver, Berlin Sleeper, que tiene un menos 2. La verdad es que los bombarderos son un poco mierdosos, ¿vale? Ahora al principio son muy malos, muy malos, muy malos. Y tiene aquí esta tecnología que viene por aquí abajo, que nos indica que esto se va por todos lados, es lo que tiene los plásticos de las cartas, que este recluta. Es muy malo, ¿vale? Pero malo esta carta. Pero bueno, a ver si puedo hacer algo. Dice que ataque aéreo es un más 2, pero ataque terrestre es un menos 1, con lo cual cuando bombardeemos pues lo vamos a tener un poco complicado. Y por aquí pues su fichita. Ahora bien, tenemos por aquí otro bombardero que es el Memphis Belle. Memphis Belle, que viene aquí con el comandante Wright. Sí, comandante Wright, que le da un menos 2 a los puntos de experiencia. Esto significa que, como recluta, si matamos algún algún bandido, pues vamos a poder subir de nivel, ¿vale? O simplemente con llevarle a una misión, cuando vuelva, pues ya va a ganar 2 puntitos de experiencia de por sí, con lo cual va a subir de nivel sí o sí. Fenomenal. Vamos con este, tenemos el Paradise Lost. Paradise Lost, pues lo mismo. Este sí tiene un más 1 al ataque antiaéreo, o sea, ataque terrestre, y 3 antiaéreo. Buah, esto viene fenomenal. Este está muy bien. Aquí no lo he dicho, pero aquí tiene la carga, ¿veis? Viene un número 6, significa que puede llevar bombas hasta un máximo de 6 puntos, que llevaremos ahora cuando compre las bombas. Y después resistencia, que tiene resistencia 1, que significa que controlar los bandidos, pues bueno, lo van a tener un poquito más complicado. Y alcance de 6. El alcance de 6 ya lo iremos viendo, porque es el movimiento que tiene. Después tenemos otro Death Dealer. Bueno, este otro Death Dealer no, este era el Death Dealer que habíamos visto antes, ¿vale? Que este es novato. Y después tenemos por aquí el Lily Abner. Lily Abner, que lo tenemos por aquí. Y ya está. Muy bien.
Pues venga, pues yo creo que vamos a empezar. Yo creo que esta va a ser una buena manera de empezar ya a ver cómo se juega. Y tengo que haceros una pequeña modificación. Y es que en el, si mal no recuerdo, en el reglamento, en el 16.2 del reglamento, 16.2 del reglamento, os lo voy a leer, ¿vale? Tenemos esto por aquí. Ahí va, espera un momento, que me he equivocado. Espera un momento, que me he equivocado yo. A ver, dame un momentín. Vale, perdón. 16.5, ¿vale? Que es reasignación de los escuadrones. Dice, si algún hexágono crítico alemán, hexágono 9, 12, 13 o 15, ¿vale? Aquí tenemos el 15, el 11 está, el 13 también, el 9 sí que faltaría, pero no podríamos asignarle. Pero bueno, el 15 sí faltaría. Dice, no tiene al menos un escuadrón de la Luftwaffe y un hexágono crítico de los extremos del tablero táctico. Tiene 2 o más escuadrones, reasigna uno de esos escuadrones de hexágono crítico. Así que este, por ejemplo, lo tendremos que pasar aquí. Dice, no tiene al menos un escuadrón de la Luftwaffe y un hexágono crítico de los extremos del tablero táctico. Tiene 2 o más, que ya lo tenemos por aquí. Reasigna uno de esos escuadrones al hexágono crítico desde el hexágono de los extremos del tablero. Así que lo tenemos por aquí, ¿vale? Ni tan mal. Ni tan mal. Que tengan más escuadrones, determinándolo al azar. Así que podríamos hacer este o podríamos hacer este, lo mismo me da, que da lo mismo, ¿vale? Pues mirad, vamos a hacer una cosa. Del 1 al 5 y del 5 al 10, ¿vale? Pues ahora. Pues este aquí, de aquí a aquí. Y ya con esto, pues lo tenemos apañado. Ya tenemos esta zona crítica. Me faltaría el 9, ¿vale? El 9 tendríamos que poner uno de estos aquí. Y ahora ya sí que sí. Ahora ya sí que sí. Porque es 9, 12, 13 y 15. Pues ya tenemos el 9, 12, 13, 12 no. 12 no lo tenemos. El 12 no lo tenemos. Tampoco tenemos más escuadrones para poner en el 12. Lo que sí que podemos hacer es que en vez de hacerlo al azar, ¿vale? Vamos a hacerlo al azar. A ver, este tiene 1, 2 y 3, ¿no? Vale, pues a ver, este de aquí. Del 1 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 10, ¿vale? Vale, pues del 1 al 3 aquí. Ahora vamos con este. Este sería del 1 al 5 y del 6 al 10. Pues 10. Ahora, pues este le asignamos aquí y ya está. ¿Vale? Lo hemos determinado, como pone aquí, de manera aleatoria. Así que chachi, pues ya con esto lo tenemos completado. Muy bien. Muy bien, pues ya con esto lo tenemos hecho, vamos a empezar. Tenemos aquí nuestros avioncitos que empezamos siempre en la base del Reino Unido. Y esto que veis por aquí son flechitas para el tema de los cazas. Los cazas tienen un alcance de 4, viene aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Tiene un alcance de 4, con lo cual tendrían que ser 2 hexágonos para ir y 2 para volver, porque evidentemente tienen que volver. ¿Vale? Tendrían que volver a casa, así que se moverían 1, 2, 1 y 2. Con eso hacen los 4 puntos de movimiento. Más cosas, tenemos que coger las bombas, pero antes de coger las bombas, vamos a sacar primero al comandante alemán, ¿vale? Y dice, nos ha tocado el comandante Stubb, o algo así. Vale, el comandante Stubb tiene aquí de respuesta, pues lo que lancemos el dado y a ver lo que pasa, y tácticas, ataque frontal desde el sol. Fenomenal. Y después tiene tecnología radar para antiaéreos. Bueno, pues construir fábrica de aviones. En este caso, la tecnología no la voy a sacar porque ya os digo que solamente dura este mes y esta tecnología será posiblemente para 2 meses en adelante. Entonces es absurdo sacarlo, ¿vale? Bueno, pues tenemos este, después lanzamos por esto. Vamos a ir con la secuencia del juego. Comienzo de la semana. Recibe puntos OE semanales. Tenemos 18, yo he gastado 60, tenemos 18. Entonces, dejadme un momento que voy a comprar las bombas que vamos a necesitar. ¡Ay! ¿Vale? Vamos a adquirir, y aquí ajustamos los puntos OE,
tenemos 18, ya os he dicho que me he gastado los 60. Adquirir grupos y comandantes, no voy a adquirir ningún grupo más ni ningún comandante. Y ahora informe matutino, elegir objetivo a atacar. Vamos a atacar este de aquí, este objetivo de aquí, ¿vale? Así que lo vamos a poner aquí y vamos a atacar este. Y aquí, bueno, pues nos dice una serie de cosas, que dice que es Brest, Francia, que está en el octavo hexágono, que el octavo hexágono es este de aquí. Y dice que está a distancia de 2, es decir, 1 y 2 hexágonos, efectivamente. Está a 2 hexágonos del Reino Unido. Podemos ir por aquí o podemos ir por aquí, por donde queramos, o incluso si queremos dar un rodeo, que lo suyo sería venirse por aquí, ¿vale? Respuesta de la Luftwaffe tiene un mastero, antiaéreo, ¿vale? Pues no está nada mal, pues no tenemos nada más. Fenomenal, no tenemos nada más. Reparar con 8 más, que esto ya lo veremos, está reforzado, significa que voy a tener un -1 a la hora de disparar, de lanzarle las bombas, y tiene una bonificación de si lo destruyo de 3 puntos de opciones, ¿vale? 3 puntitos de OE. Bueno, pues lo dicho, dejarme que elija yo qué bombas voy a poner en cada uno de los bombarderos. Y el máximo de bombarderos que puede llevar son 5, así que me va a venir fenomenal. Pues venga, vamos a ir a ello. Podemos tener hasta 2 objetivos por semana. Y después un objetivo de U-Boots. Un objetivo de U-Boots. Pero eso en esta campaña no entra. Estos son U-Boots, pero de otra forma. Los U-Boots que yo digo se llaman AW no sé qué. Vale. AW no sé qué. A ver, perdonadme si no me acuerdo, porque no me acuerdo. Que lo tenemos por aquí. Lo tengo por algún lado de estos, ¿vale? Bueno, es un objetivo U-Boot. Aquí está. Los objetivos U-Boot que los tenemos por aquí. Y los U-Boot 21 y demás cositas que aquí no entran en absoluto. Bien. Bien, como veis tiene mogollón de cosas, pero muchísimas cositas. Entonces, vamos a poner por aquí, sé que este no es el token, pero simplemente para determinar que el grupo 1 está asignado a este objetivo, ¿vale? Y yo creo que van a ir todos, pero tengo que comprar las bombas. Así que de momento voy a elegir qué bombas voy a comprar para cada uno de los bombarderos y continuamos. Bueno, pues ya tengo aquí las bombas cogidas, las bombas puestas, las bombas compradas, y os voy a enseñar un poquito las fichas de las bombas. Vale, el primer carácter que vemos aquí a la izquierda, ese que está con el fondo azul, ¿no? Sí. Sí, azul oscuro. Ese que vemos ahí, azul oscuro, es el precio que tiene de OE, ¿vale? De puntos de operaciones, de estas, o como queréis llamarlo, OE, se acabó. Bien, tenemos ahí un 3, 5, 7 y 9, significa que si sacamos un 3 o más hacemos un impacto, hasta 5 o más serían 2 impactos porque entra el 3 y el 5, si sacamos un 7 serían 3 impactos ya que entraría 7, 5 y 3, y con 9 serían 4 impactos porque entraría 9, 7, 5 y 3, ¿vale? Así que si sacamos un 9 y un 10 sería lo mejor que nos puede pasar. Y el 4 es el peso. Como ya os dije antes, este avión donde lo tengo puesto ahora mismo es en el Memphis, que puede con una carga de 6, y aquí vemos que les he puesto también una bomba incendiaria. En este caso, aquí los incendios no le va a hacer absolutamente nada, porque tenemos aquí una I de incendio, pero bueno, el coste es que es 0, entonces nos viene muy bien. Tiene peso de 2 y solo con un 7 pues impactamos. Bueno, pues ni tan mal. Ni tan mal. Venga, pues vamos a empezar. Vamos a ver qué podemos hacer. Solamente vamos a utilizar un grupo, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Después ya veremos si en las siguientes semanas utilizamos un par de grupos, porque así intentamos avanzar un poquito. Bien, ¿cuántos grupos se pueden utilizar? Puedes utilizar, bueno, ¿cuántos objetivos puedes atacar? Puedes atacar hasta 2 objetivos por semana, como ya dije antes, y después, al finalizar las misiones y demás, la semana, prácticamente al final de la semana, puedes atacar un ASV, que es una misión antisubmarina, que era lo que os comenté antes, pero esa misión antisubmarina es cuando un comandante lo activa, comandante alemán. Bien,
Pues yo creo que podemos empezar. Yo creo que no hay ningún problema. Pues entonces, lo primero, vamos a seguir el orden. Dice que recibimos los OE, ya está. Hemos adquirido grupos y comandantes. No hemos adquirido grupos, directamente hemos comprado bombas que necesitábamos. Informe matutino, elegir objetivos al atacar y asignar grupos a cada misión. Vale, pues este va a ser esto. Bien, ahora tenemos que colocar los avioncitos. Los avioncitos que tenemos por aquí. Lo primero va a ser este caza. Este caza que le vamos a poner aquí. Solamente he cogido un caza. A lo mejor tenía que haber cogido otro y haber hecho dos grupos para hacer dos objetivos. ¿Vale? ¿Por qué cazas? Los cazas no son obligatorios a la hora de hacer las misiones, pero sí vienen bien para poder defenderse de los bandidos. Entonces aquí tenemos dos posiciones. Una de ellas es gran altitud, que eliges con un +5 y encima desde el sol pues no tiene efecto. Y este tiene el problema que le da una táctica que es ataque desde el sol. Entonces con esta táctica de aquí la evitamos. Más cositas. Solo podemos poner una escolta, que sería un caza, ¿vale? Una escolta por grupo. Como no tenemos más cazas, de todas formas, si solamente tenemos un grupo que acabamos de generar, pues todo perfecto, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí el líder del grupo. El líder del grupo lo mismo me da que da lo mismo, pero no. ¿Por qué? Y ahora os voy a decir, voy a poner este como líder del grupo, ¿vale? El 97 BG. 97 BG, porque tiene un antiaéreo, ¿vale? Tiene un antiaéreo de +3. Y eso nos va a venir muy bien contra los bandidos que nos salgan. Que por cierto, eso es otra cosa que no he hecho, que se me ha pasado. Vamos a lanzar el ADT. Los negros son los alemanes. Y sale un 7. Con un 7, esto significa que es media, que van a salir 4. Fenomenal. Fenomenal. Hasta 4 van a salir. Y ahora os explicaré qué significa esto. Vamos poco a poco, ¿vale? Poquito a poquito, que ya os dije que tiene esto mucha chicha. A ver, ¿dónde tengo yo? Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Vamos a ver, media. Media y escasa. Bien, lo ponemos aquí en media. Máximo hasta 4 batidos. Bien, vamos allá. Tenemos esto apañado, tenemos esto, tenemos lo otro. Vamos a ver, vamos a ir poniendo ya el resto de aviones, que prácticamente son todos los mismos, con lo cual me da igual dónde colocarlos. Vale, venga, pues ya lo tenemos aquí todo colocado. ¿Vale? Fenomenal. Bien, y aquí tenemos un espacio en blanco que tendremos que lanzar el ADT para ver a dónde va cada uno de los bandidos. A lo mejor da un casual y tenemos aquí el bandido, que vaya al líder, no sé, ya veremos. A lo mejor lo tenía que haber puesto más para acá, porque es más complicado que salga un 1 y un 3. Da igual, venga, lo iremos viendo. Bueno, una vez colocado ya todo esto, vamos a decidir para dónde vamos a ir. Y vamos a venir aquí, 1 y 2. Y aquí le tenemos que poner que regresa la escolta. ¿Por qué regresa la escolta? Muy sencillo, porque solo tiene 4 hexágonos de alcance, es decir, 1, 2, 3 y 4. Acordaros que tiene que volver el avión, así que no puede utilizar sus 4 hexágonos de movimiento para llegar hasta el objetivo. Vale, pues mirad, esto ya está hecho. Venga, vamos a seguir. Armar, adquirir equipo de tecnología, colocar tácticas de comandante, configurar la misión en el tablero, tirar de la respuesta de Luftwaffe, que ya lo hemos hecho. Vale, vuelo hacia el objetivo. Robamos carta de evento. Venga, vamos a robar la carta de evento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya nos podemos ir moviendo. Carta de evento. Dice los alemanes, no sé si he barajado esto. Ya no me acuerdo. En un momento le voy a pegar un barajo, ¿vale? Venga, pues así se queda. Cartas de evento. Leemos la parte de arriba. La parte de arriba es cuando vamos hacia el objetivo. La parte de abajo sería cuando volvemos hacia el aeródromo del Reino Unido. ¿Vale? Entonces, venimos por aquí. Dice humo, -1 a todos los ataques AT de los bombarderos. La Virgen. Pues tenemos muchas penalizaciones, ¿eh? Tenemos muchas penalizaciones. Bueno, pues nada, venga, ¿qué le vamos a hacer? Pues entonces nos movemos por aquí.
Nos movemos aquí. Tenemos respuesta media. ¿Sabéis lo que significa esto? Que respuesta media y escasa solamente van a atacarnos aquellos escuadrones que estén en el hexágono donde pasemos. Si hubiese sido respuesta alta o total, también nos atacarían los escuadrones que estén adyacentes. En este caso no lo hay, con lo cual no me atacan. Pues ya está. Venga, pues venimos aquí, llegamos hasta el objetivo, porque ya no hay nada más, no me ataca la Luftwaffe. Así que fenomenal. Pues venimos con este, la descartamos y ahora dice realizar prueba de formación. No hay que hacer prueba de formación. Interceptación de la Luftwaffe, ataques de los bandidos. No hay ataque de los bandidos porque, como ya os dije, la respuesta es media, ¿vale? Al ser media, pues solamente nos atacan aquellos que estén en el mismo hexágono. Hemos tenido una potra del copón. Venga, pues vamos a continuar. Lo que voy a hacer es enseñaros la parte del reglamento en el cual os pone lo que os he contado para que veáis que no hago trampas, ¿vale? Que está en el 2.82, en la página 12, dice que en la respuesta Luftwaffe media y escasa son solo los escuadrones de la Luftwaffe situados en el mismo hexágono que ocupan el grupo de la misión pueden atacarlo. Como no tenemos, pues fenomenal. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Y es que este tiene para radar antiaéreos. Entonces tenemos por aquí el radar que pone un mes. Pues vamos a dejarlo en el mes de septiembre. Aunque sabemos que no se va a efectuar. Pero bueno, vale. Bueno, pues venga, ya hemos llegado al objetivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a bombardearlo. Pero antes de bombardearlo, él nos va a atacar con los antiaéreos. Y va a hacer 2 tiradas. ¿Vale? 2 tiradas. Va a empezar, no es solo, los antiaéreos es solo contra los bombarderos, no contra los... Por cierto, este se me olvida ponerle. Aquí. No contra los cazas, con lo cual, por una parte, fenomenal. Pues vamos a empezar contra el Berlin Sleeper. Este de aquí. Vale, 7, 8, 9, y hace 2 tiradas. Vale, pues a ver. Un 1 no hace nada. Y un 5 tampoco. Vale, pues este ha quedado súper bien. A este no le han tocado. Vale, pues mira, pues ni tan mal. Vamos con este de aquí. Evasión. Este tiene evasión. Pero la evasión es solamente contra los bandidos, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo era contra los bandidos. A ver, eso de evasión, vamos a buscarlo y os lo digo. Bueno, como veis he dejado por aquí pues una chuletilla que nos viene en el manual y que, bueno, en la caja más bien, y que tenía que ver el tema de la evasión. Dice, evasión, un grupo tira 2 dados por cada ataque de bandido este turno y utiliza el resultado del dado más bajo. No puede atacar a antiaéreos y atacar a un con un -1 a un objetivo, ¿vale? Terrestre. Si lo usa contra ataques antiaéreos. Vale, pues en este caso no lo voy a usar contra ataques antiaéreos, con lo cual no hay problema. No hay ningún problema. No voy a tener esa penalización de -1. Bueno, pues venga, vamos a lanzar el dadete, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos, vamos a ver, sale un 9, un 9 son 2 impactos. Pues 2 impactos que nos vamos a comer, porque 7, 9, 10, ¿vale? Sale 2 impactos y tenemos que volver a lanzar el dadete. A ver, dame un momentito que tengo que coger por aquí los daños. Aquí estás. Vale. De momento tenemos aquí un -2. A ver. No, esta es de distracción. Buah. Pues a saber dónde los tengo. Bueno, de momento sabemos que tenemos -2. Vamos a lanzar otra vez el dadete. Sale un 3 y ya está. Pues un -2. Vale, pues a ver dónde tengo yo aquí un -2. Vale, dame un momentito, vale, porque no sé dónde está el -2. Venga, vamos a ello. Bueno, pues le ponemos aquí un -2. De momento no tenemos bajas suficientes para dejarle fatigado. Tenemos que pasar de 0 a 6, sigue siendo apto, así que sin problema. Continuamos con el siguiente bombardero.
A ver si soy capaz de sacarlo de aquí. Venimos por aquí, sacamos, vamos a ver, sale un 7, un impacto y lo volvemos a lanzar, un 6, solo un impacto. Venga, va, un impacto. Jo, esta artillería antiaérea nos está machacando. Uy, este se me ha movido, perdonad. Venga, seguimos con otro bombardero. Vamos a ver. Un 10, ¡buah! Pues con un 10 nos ha hecho 3 impactos. 3 impactos, así, de golpe. Venga, va. Aquí se ha puesto las pilas. Se ha puesto las pilas. Madre mía, 3 impactos. Y vamos ahora con este de aquí. A ver. Sale un 5 y sale un 3. Nada, a este no le he hecho absolutamente nada. Fenomenal. Pues venga, ahora nos tocaría a nosotros. Venga, pues nos tocaría a nosotros lanzar las bombas. Vamos a empezar con este de aquí. Tenemos un -2. Con este del Berlin Sleeper tenemos un -2 ataque terrestre. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale. Necesitamos, vale, nada. 8 menos 2 son 6, con lo cual esta bomba no ha hecho nada. Vamos ahora con este de aquí. Un 4 tampoco. A esta bomba también se ha ido al garete. Así que nada. Venga, vamos con este de aquí. A ver, este tiene un -2 también. Ataque terrestre. Un 8 menos 2. Jopetas. Pues nada, tampoco ha hecho absolutamente nada. Lo estoy apartando, no lo estoy quitando porque en el próximo turno posiblemente lo vaya a comprar las mismas bombas, ¿vale? Venga, pues aquí lanzamos. Tenemos un -2. 6 menos 2, 4. Tampoco. Madre mía. Sí, 6 menos 2, 4. Sí. Sí, hemos hecho un impacto porque aquí tiene un 3. Bueno, por lo menos un impacto que se lleva. ¡Uf! Qué complicado se está haciendo esto, ¿eh? Esperar que está reforzado. Esperar que está reforzado. Reforzado, si mal no recuerdo, tenía otro -1. A ver. Reforzado. Resta 1 a los impactos que inflige cada marcador de bomba que utilices contra el objetivo. Con lo cual, vale, pues, bueno, aún así son 6 menos 2, 4, menos 1, 3. Vale, sigue haciendo el impacto. Vale, sigue haciendo el impacto. Pero dice que resta un impacto. Resta 1 a los impactos que inflige cada marcador de bomba. Resta 1. Vale, pues esto está. Yo creo que hemos llegado. ¿Vale? Hemos llegado, yo creo. A ver, serían 6 menos 3. Realmente 3. Pues ya está, 3. Es que no tiene más. Resta 1. Así que impactaría con un 4. Aquí impactaría con un 4, con lo cual no hacemos nada. Tenemos que sacar un 4. Tenemos que sacar un 4 para poder impactar. Venga, vamos con el siguiente. Este tiene un +1. +1 menos 1, pues lo dejamos como está, ¿vale? Lo que salga en el dado. Un 6. Vale, un 6 son 2 impactos. Son 2 impactos. No tiene nada más, ¿no? No. Vale. Y volvemos a lanzar este mismo. Y sale un 2 que no ha hecho absolutamente nada. Vale. Vamos con este de aquí. Este de aquí tiene más bombas. Venga, sacamos 7. Este tiene un -1 también. Un 2. Esta no ha hecho nada. Vale. Vamos con este de aquí. Vamos a ver. Un 6. 6 menos 1 menos 2, con lo cual 4. Aquí sí va a hacer un impacto. Llegamos a 3 impactos. Fenomenal. Vamos ahora con esta bombita. Sale un 7, con lo cual son 2 impactos también. Llegamos a 5. Restamos 1. Esperad un momento. Es que hay algo aquí que no me cuadra. Dice que resta 1 a los impactos que inflige cada marcador de bomba. O sea, restar 1. Que si hace 2 impactos haría 1 y de 1, 0. Vale.
Yo creo que va así, vale, vale, vale. Entonces de aquí vamos a bajar 2 impactos. Vamos a bajar 2 impactos, con lo cual aquí quedaría 3. Vale, ahora ya lo he entendido. Ahora lo he entendido. Vale, venga, pues ahí quedarían 3. 3 impactos. Vale, este ya está. Vamos entonces ahora con este de aquí. Vale, vamos a poner estos de aquí. Vamos a empezar con este. Vale, este daría igual, no hace nada. Vamos ahora con este de aquí. 8 más 0, pues 0. Con lo cual hace 3 impactos, pero hay que quitarle 1, así que son 2 impactos más. Así que aquí se quedan con 5. 3 y 2, 5. ¿Dónde tenemos por aquí a 5? 5. Fenomenal. 5. Y ahora vamos con el siguiente, el último. Venga, otro 8 me vendría fenomenal, ¿eh? Nada, 5, un impacto, pero como hay que restarle 1, pues nada, no ha hecho absolutamente nada. Y aquí, bueno, pues hemos llegado a 5, con lo cual es daño leve. Este ha sido daño leve, grave, grave, medio, medio. A ver si tengo yo por aquí. Aquí, daño leve. ¿Por qué sabemos que es leve? Bueno, porque tiene daño 2. Después sería, a partir de 6, ya sería daño medio. Daño grave y el 11 y 17 sería ya destruido. Así que, bueno, daño leve, que no va a pasar absolutamente nada, yo os lo digo. Que se va posiblemente a recuperar. Se va a recuperar seguro. Bueno, pues ya hemos terminado. Ya hemos terminado, ya no hemos podido hacer absolutamente nada. Una caca. Es que esto va a ser complicado, ¿no? Lo siguiente. Pues tenemos que robar una cartita de evento para volver, porque una vez que hemos bombardeado, dice vuelo de regreso, ¿vale? Bombardear el objetivo, ya está. Ahora, robar evento de camino a casa. Dice, venganza alemana. Vuelve a tirar la respuesta de la Luftwaffe. Añade 3 a la nueva tirada. Vaya. Vaya, pues venga, pues vamos a lanzar y a ver qué es lo que pasa. ¡Un 10! Bueno, total. Bien, fenomenal. Así vemos cosas. Total. Ya no hace falta sumarle 3 porque no es el máximo, ¿vale? 10 es el máximo. Total, que son 5 aviones los que van a venir a por nosotros. Respuesta total, alcance más 1. Sin límite. Sin límite. Con lo cual, fenomenal. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues primero nos movemos, ¿vale? Es lo primero que va a pasar, que nos vamos a mover. Porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? Daño de los ataques, realiza mover marcador de misión. A ver. Mover marcador de misión. O sea, robar la carta de evento. Ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Mover marcador de misión y realizar la prueba de formación. ¿Vale? Intercepción de la Luftwaffe y demás. Así que nos movemos. ¿Vale? Nos movemos. Esto retiramos porque ya sabemos que venimos hacia aquí. Estamos para venir. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues que nos va a atacar este de aquí. Y nos va a atacar con 5. Nos va a atacar con 5. Entonces, tenemos que coger de la bolsita. Este vendría aquí. ¿Vale? Nos cogemos de la bolsita y sacamos 5. Vamos a ver. Vale, este va aquí. 1. 2. Vale, como está en... a ver, estos de aquí, como veis, los aviones tienen aquí un cuadro blanco y un cuadro negro. El cuadro negro es cuando están en el mismo hexágono. Cuadro blanco, como vemos aquí, es cuando están en un hexágono adyacente. Y esto de aquí significa resistencia, ¿vale? 2. 3. Vale, un antiaéreo. 3. Ahora los iremos colocando, ¿vale? 4. Y 5. Vale, sin bandido. Fenomenal. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el antiaéreo no va a hacer su función debido a que el antiaéreo solamente ataca cuando está en el mismo hexágono, si mal no recuerdo. ¿Vale?
Y ya con ello, pues vamos a ir asignando cositas. Aquí podemos asignar, tenemos que lanzar un dadete. Vamos a lanzar un dadete. Esto de aquí ya se va. Lanzamos un dadete. Vale, sale un 7. ¿Qué es lo que significa? Que voy a poder poner aquí dos bandidos para que ataquen a nuestros cazas, que es lo que realmente me interesa. Y este tiene aquí la posibilidad de hacer una táctica que es ataque frontal desde el sol, con lo cual, como aquí lo tenemos ya, gran altitud, elige pues, desde el sol, pues no funciona. Entonces yo voy a elegir este de aquí y vamos a elegir este de aquí, ¿vale? Este de aquí. ¿Por qué puedo elegir dos? Muy sencillo. Ahora mismo nuestro escolta está a tope de sus escuadrones, es decir, están los 48. Si hubiésemos sufrido suficientes bajas, es decir, 8 bajas en adelante, en vez de poner dos, tendríamos que coger nada más que uno. Un bandido. En este caso hemos podido elegir esto de sin bandidos se van. Lo metemos en la bolsita. Y ahora este de aquí tenemos que ver a dónde va a atacar. Lanzamos el dadete y aquí lo que nos dice. 1, 2 al líder, 3, 4 al segundo, 5, 6 al tercero, etcétera, etcétera. Y sale 3, 4 que va al segundo. Pues mirad, casi lo pongo a la primera. Tengo que ver si estos atacan. Yo creo que solo atacaban en el hexágono donde estén. Como está adyacente, yo creo que aquí no atacan, ¿eh? Aquí no me suena que ataquen. Voy a verlo y continuamos. Venga, pues sí, al parecer ataca también, aunque esté atacando desde otro lado. Esta artillería también nos atiza. Bueno, pues vamos a empezar entonces con esto de aquí. Nosotros somos lentos, con lo cual va a empezar el enemigo a atacarnos. Vamos a empezar con este de aquí, por ejemplo. Como solamente ataco en este turno, pues nada, pues mejor. Vamos a ver qué pasa. Vamos a lanzar dadete. Tacatá, tacatá. Y sale un 6. Un 6 significa un impacto. Pues recibimos interceptor bandido más 1. Ah, mira, no lo había visto yo. Vale, pues aquí vamos a recibir un impacto. A ver, ¿dónde tengo yo por aquí? Un impacto que nos llevamos. Bien, y ahora le atacamos nosotros. Pero vamos primero a que ataquen ellos y después ya lo hacemos nosotros, ¿vale? Vamos con este de aquí. Vale, un 1. Nada, ha fallado. Vamos nosotros ahora. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos antiaéreo, tenemos un +2. Un +2 antiaéreo. Vale, fenomenal. Tenemos que sacar 10. Si no sacamos 10, no derribamos ningún enemigo. 6 y 2, 8. Nada, naranja de la China. Vale, pues vamos ahora contra este de aquí. 2 y 2, 4. Tampoco, pues nada. Estos pues se vuelven a su casa. Y de todas formas tendría aquí un 1, ¿vale? De resistencia. Con lo cual habría que restar. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Aquí está complicado. Complicadote. Complicadote. ¿Veis que tenemos ahí un 1, que es la resistencia? Pues tenemos que sacar como mínimo un 9 para poder... 9, 10, 11, sí, justo. Un 9 para poder destruir al enemigo. Pues nada, ya no tenemos nada más. Vamos ahora a que nos ataque este de aquí. Nosotros no podemos atacar a esto, así que sale un 6. Con un 6 hace un impacto a este de aquí. Al 91. ¿Dónde está el 91? Este de aquí. Ya lleva 3 impactos. Fenomenal. Pues 3 impactos. Y ya con esto, pues este de aquí se va. Solamente ataca en un turno. Con lo cual, para casa. ¿Vale? Este de aquí le damos la vuelta para el rearme. Que esto se utiliza cuando hacemos varias misiones y vamos por diferentes hexágonos. Siempre y cuando estemos adyacentes a este. Bueno, pues este no podrá atacarnos. Vendríamos aquí, venimos aquí, llegamos ahora a nuestra base y ahora vamos a resolución de daño de ataques previo. Bueno, a ver, vamos a seguir por aquí. Dice que los cazas regresen a la base y ahora rearmar los escuadrones a Luftwaffe repetir la secuencia, ¿vale? Pues ponemos aquí este
Y ya resolución sobre el objetivo. Daño de ataques previos. Pues tenemos aquí el daño es leve, con lo cual yo ya lo había puesto porque era daño leve. Fenomenal. Ataques antiaéreos, ¿vale? Nada de nada. Y ahora bombardear el objetivo, ¿vale? Esto es la resolución sobre el objetivo, nada de nada. Bien, vuelo de regreso, robamos evento, patatín patatán. Informe de la misión, ¿vale? Dice reiniciar los escuadrones de la Luftwaffe, así que este ya le podemos reiniciar, con lo cual, porque ya la semana ha pasado, pasamos aquí a la segunda, ya veréis ahora lo que va a pasar. Dice daño final del objetivo, puntos de victoria y PE, ¿vale? Pues nada, PE sí tenemos. Cada uno de nuestros aviones gana un punto de experiencia. Y tenemos aquí una cosa súper guay, un puntito de experiencia, y este nos va a venir muy bien, porque este le da un -2, con lo cual vamos a venir aquí y vamos a subir este de recluta a novato, ¿vale? Así que fenomenal, fenomenal, de recluta a novato. Y aún así, pues el resto, bueno, pues solamente tiene un puntito de experiencia por haber estado en el bombardeo de este hexágono 8, ¿vale? Más cositas. ¿Qué tenemos? Hexágono 8. Vamos a ver. Puntos de victoria ninguno. No hemos tenido ningún punto de victoria. No hemos derribado tampoco ningún avión ni nada. Con lo cual, naranja de la China. Ahora registrar el estado de los grupos, ¿vale? Para saber quién tiene impactos, quién no. En este caso no hace falta porque yo os digo que no es una campaña bastante cortita. Y paso de los objetivos a ver, que no veo con la esta. Registrar los estados de los grupos, paso de objetivos de fábrica de aviones, que sería esta de aquí, no hay que hacerlo. Y pasos de objetivos de aeródromos, que tampoco. Vamos a la misión restante, no hay ninguna misión restante, misión submarina tampoco, final de semana, que sería reparar los objetivos, que vamos a ver si se reparan. Tiene que sacar un 8 o más para ser reparado. Sale un 2, con lo cual no es reparado. Y ahora dice que avanzar el marcador de la semana, ya lo hemos hecho. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Dice que es reemplazar con un 8 o más. Entonces tenemos que lanzar el dadete. Lanzamos el dadete. Sale un 7, con lo cual no es reemplazado. Y este de aquí nos lo quitamos, ¿vale? De momento no lo quitamos y lo dejamos por aquí. Y ya con esto pues hemos finalizado la semana, ¿vale? Ahora volveríamos a recibir puntos OE, etcétera, etcétera. Tendremos 18, que compraré las mismas bombas y demás para intentar atacar pues todo lo que podamos y más. Voy a ir a por este objetivo, sí o sí. Me he enfocado en este objetivo, así que pues no creo que haga mucho más. Así que nada, bueno, como se ha hecho muy largo, porque con tanta explicación y demás, y aún quedaría más cosas, lo que pasa es que, claro, aquí vemos que el Teatro Mediterráneo, el URSS, pues no lo tengo activo, al igual que las fábricas de aviones tampoco, pero vamos, no pasa nada, porque prácticamente estáis viendo aquí todo el juego, que es lo que realmente importa. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Daros las gracias como siempre por estar ahí, por seguirnos, y los que no, por favor suscribiros al canal, completamente gratuito. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Threads, WhatsApp, etc. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!